es bueno, como siempre, repetir una y otra vez, porque cada vez que uno lo lee hay enseñanzas para nosotros. Y el plan, podríamos decir, es leer 5 pasajes que están relacionados con la vida de Pedro. Así que primeramente leemos en Mateo 16, verso 13 en adelante, que dice: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Quiere el Señor bendecirnos en esta lectura, como digo, tan conocida. Y les quiero decir, a manera de testimonio personal, que hay 2 personajes de la Biblia cuya historia me atrapan, siempre los he preferido, por decirlo así. Uno de ellos es Jacob, la historia de Jacob. Y el otro es este hombre, Pedro, que me gusta su historia, porque cuenta sus errores también. O sea, cuenta los aciertos, pero también cuenta los errores. Y eso me alienta, porque soy una persona que se equivoca mucho. Se ha equivocado y se sigue equivocando. Entonces me alienta ver la historia de Pedro, porque vemos que es una historia de un hombre que es cercano a nosotros, en su manera de ser, en sus grandes aciertos, en su llamamiento y en sus grandes errores, y en las veces que borraba con el codo lo que había escrito con la mano, porque eso es lo que acaba de hacer Pedro, por ejemplo, en esta lectura. Y vemos también, como bien dice, recordaba, en el año 2015, para el día de mi cumpleaños, Patricia me dio un texto de Filipenses 1:6, que me encanta ese texto, que dice: que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es como si fuera la base firme para nuestra vida. No depende de mí, depende del Señor. Más allá de que yo pueda elegir equivocadamente, el Señor tiene su plan y tarde o temprano lo va a cumplir. Quizá nos haga pasar cosas para que entendamos cuál es su voluntad. Y aquí, en este pasaje, hay 3 cosas que podemos mencionar. Primeramente, esta revelación que Pedro recibe del Padre fue el comienzo de su aprendizaje sobre la palabra de la cruz, porque dice, ahí comenzó desde aquel tiempo a declarar el Señor todo lo que iba a hacer su obra en la cruz. Pero primeramente Pedro y todos los discípulos, porque habla de Pedro aquí, pero eran todos los que estaban, debe saber con quién está tratando.
Está tratando con el Cristo, con el Hijo del Dios viviente, con el Hijo del Hombre, como se llama a sí mismo en este pasaje el Señor. Primero conoce a Jesús y lo conoce profundamente a través de una revelación del Padre. El Padre le revela, como bien dijo el Señor en el Evangelio de San Juan, el Padre revela al Hijo y el Hijo a su vez revela al Padre. Eso como primera cosa, conoce a Cristo. Todos los que estamos aquí, por la gracia de Dios, y gracias a Dios por ello, hemos conocido a Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro guía, nuestro Padre, Él es todo para nosotros y nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que en eso, a pesar de que la revelación de Pedro fue tremenda, digamos, porque el Padre reveló directamente, pero en eso nos parecemos a Pedro. Nosotros también sabemos quién es el Hijo del Hombre. Y no decimos ni que es Juan el Bautista, ni Jeremías, ni alguno de los profetas. El Señor para nosotros es nuestro Salvador. Primeramente conoce a Cristo. En segundo lugar, el Señor le hace también, primero el Padre, ahora el Señor le hace una revelación, le dice, yo también, le dice el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y miren esto, a ti daré la llave del reino de los cielos y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Primero recibe una revelación del Padre y luego una misión de parte del Señor que es muy grande, es una autoridad tremenda la que le da, porque le da, dice, la llave del reino de los cielos, cosa que se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando él abre la puerta del Evangelio, pero luego también, como hacían los rabinos en Israel, ahora Pedro va a decidir qué se hace y qué no se hace. Eso significa atar y desatar, permitir o prohibir, podríamos decir. Es lo que hacían los rabinos. Se les consultaba por una interpretación o por alguna cosa que se necesitara saber de parte de Dios, y los maestros de Israel hacían eso. Ahora el Señor lo nombra a él como el que tiene las llaves y el que ata y desata. Una tremenda autoridad y también una tremenda responsabilidad. Con eso hubiera sido suficiente, pero le faltaba una cosa a Pedro, que fue lo que más le costó aprender, lo que lo hizo padecer muchas veces en su vida y que al final aprendió, porque el Señor es un buen maestro y nunca fracasa con nosotros. Pedro tenía que saber quién era él mismo. Ya sabía quién era el Hijo de Dios, ya sabía la misión que Dios le había encomendado, pero todavía le faltaba conocerse a sí mismo y saber quién era él. Entonces el Señor, conocemos la frase, quítate de delante de mí, Satanás, le dice a Pedro. Volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Podríamos decir que sería tremendamente humillante, ¿cierto?, para Pedro esta frase del Señor. Ahora fíjense, porque dije vamos a leer los pasajes, no quiero estirarlo mucho porque es reunión de oración para tener tiempo. Capítulo 18, página siguiente. Del verso 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas, ¿no iría por los montes dejadas las 99 a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo, que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, fíjese la aplicación. Si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Siempre, digamos, el tenor de esta frase del Señor que estamos leyendo es que no se pierda, digamos. Que has ganado, es una oveja que se había perdido, salvar lo que se había perdido. No es la voluntad que se pierda uno de estos pequeños. Has ganado a tu hermano. Siempre es esa la línea de pensamiento. Mas si no te oyere,
toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Es notable que el Señor utilice la palabra iglesia antes de estar fundada la iglesia, ¿no es cierto? El Señor está viendo hacia él, faltaba la muerte y la resurrección de Cristo para que la iglesia esté fundada. Sin embargo, llama iglesia a la congregación. De cierto os digo que todo lo que ligares, otra vez aparece esa frase, ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando? Una disciplina a un creyente que está fuera de orden. No es el tema, pero ese es el... Que no se pierda aquel que está haciendo las cosas mal. Esa es la idea. Pero hay una iglesia que toma una decisión. Lo que ligues en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Es notable que nosotros siempre utilizamos este texto para las reuniones en general, pero aquí el Señor habla de reunirse para tomar una decisión trascendental, fundamental, como es ver qué se hace con uno que está en rebeldía. Entonces Pedro, llegando a él, dijo, la intención y la visión de Pedro sobre estas cosas. Bueno, a ver, vamos, permítame. Hay que ir, hay que redarguirle, hay que perdonar, esto, ¿cuántas veces? Porque tampoco, ¿no es cierto?, tantas veces. Esa es más o menos la línea de conducta de Pedro, que repito, más allá de las revelaciones y de la elección que tenía de parte del Señor, indudable, Pedro tenía el problema que no se conocía a sí mismo. Era que Dios lo entendía. Pedro tenía... ¿Por qué me gusta a mí la historia de Pedro? Porque a mí me pasa lo mismo. Y el Señor me ha tenido que hacer pasar tremendas pruebas y humillaciones para que entienda de parte de Dios. Y creo yo que hasta el final de mis días no lo voy a entender claramente, pero el Señor insiste con ese tema, como insistió con Pedro, insiste con cada uno de nosotros. Entonces Pedro, llegando a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, más aún, hasta 70 veces 7. Fíjense la mirada del Señor, porque si Pedro hubiese entendido lo que estaba diciendo el Señor, se hubiera dado cuenta que no se trataba de quién lo ofendía a Pedro, sino cuántas veces Pedro ofendía al Señor. Y Jesús le dice, innumerables, 70 veces 7. Así como él recibía el perdón de parte del Señor, así él estaba instado, podemos decir, a perdonar. Ahora, no se daba cuenta Pedro, no se daba cuenta, y seguía insistiendo. Tenía la elección, tenía la revelación, andaba con el Señor Jesús, tenía la enseñanza, pero no entendía cómo es la naturaleza del hombre. Por eso el Señor desde el principio le dijo, no entiende lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Mira con una mirada humana y no vas a entender nunca, hasta que yo haga lo que tengo que hacer contigo. Luego, en capítulo 26 de Mateo, verso 33, ya conocemos esto. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Todos los otros sí, pero yo no, jamás, jamás. Ni siquiera creía que el Señor le decía, el diablo te ha pedido para zarandearte, debería estar postrado orando para que no te pase nada, pero no entiende, no entiende. En el verso 40 dice, vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Ya conocemos este pasaje.
es Pedro, 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 y en todas las veces Pedro equivocándose, Pedro creyéndose más que los demás y Pedro cayendo. Dice el verso 75, se acordó Pedro de las palabras de Jesús, después que lo había negado, después que había caído por su autoconfianza, por su falta de conocimiento de sí mismo, se acordó después de eso de las palabras de Jesús, que le dijo, antes que canto el gallo me negará 3 veces, y saliéndose fuera lloró amargamente. Vemos cómo resulta nuestro aprendizaje tantas veces. Lloró amargamente. Parecía que no había remedio, parecía que el Señor no había forma de educar a este hombre, que le enseñara la verdad a Pedro, ni con la revelación, ni con el conocimiento del Señor, ni con la palabra profética, no había forma. ¿Qué acaso era un fracaso de parte de Dios haber elegido a Pedro para que abra la llave, que darle la llave del reino de los cielos? Ahí lo vemos llorando amargamente. Los resultados de la autoconfianza, de creerme más que los demás, de ni siquiera creerle al Señor cuando me dice, me vas a negar. No, los otros sí, pero yo, no, de ninguna manera. Y luego, en el capítulo 21 de San Juan, que también lo conocemos mucho, es el Señor encontrándose con Pedro después de la resurrección. Y después que ha habido un encuentro, ya lo sabemos a esto, un encuentro que nadie sabe qué pasó en ese encuentro, pero el Señor le apareció a Pedro inmediatamente después de resucitar. Y es un misterio para nosotros y para cualquiera, porque no está revelado en la Biblia, qué pasó allí. Pero evidentemente el Señor hizo algo con Pedro. No obstante eso, el Señor tiene que, delante de los demás discípulos que estaban ahí, hablar con Pedro, y dice el verso 15, Juan 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Fíjense esto, el Señor lo está restaurando y le está confirmando el llamamiento que tuvo antes de caer. Porque, vamos a decirlo así, no había otra forma de enseñarle a Pedro a conocerse a sí mismo. Si el Señor decía, bueno, ¿querés hacerlo solo? ¿Querés probar a hacerlo solo? Hacelo solo y vamos a ver cómo te va. No es que Dios quiere que peque, Pedro. De ninguna, ya sabemos. Está de más decirlo, pero vamos a aclararlo. No es la voluntad de que Pedro peque o que caiga, pero a veces, como lo vemos en esta historia de este hombre, no hay otra forma de que aprendamos quiénes verdaderamente somos, si no se manifiesta lo que somos, no porque Dios no lo sepa, sino porque yo no lo sé. Entonces, dícele en el verso 17, dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dijo el Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. De cierto, fíjense, lo nombra pastor, permítame decirlo así, porque le dice apacienta mis ovejas, en un momento que parecía que no meritaba eso. Sin embargo, Pedro había aprendido una gran lección. Y el Señor no estaba pensando en la caída de Pedro, estaba pensando en los planes de Él para Pedro. De cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas por donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. La experiencia de Pedro de hacer su propia voluntad, de creer que él podía, de no conocerse a sí mismo, hasta llegar a este lugar en donde le dice, te va a pasar esto. ¿Y qué es eso que le va a pasar? Pedro murió crucificado, eso le está diciendo, que va a ir a la cruz. Y como aplicación nosotros deberíamos saber que la única manera de poder obedecer al Señor es ir a la cruz, es ir a entregarnos, a morir, a padecer, pero también a vencer, como decimos respecto a la palabra de la cruz.
Ahora bien, sabemos que sigue de aquí Hechos capítulo 2, en donde Pedro abre las puertas del reino de los cielos y predica el Evangelio, como se ha predicado desde ese momento hasta ahora por primera vez, podríamos decir con gran éxito, pues se convirtió un montón de gente, y también Pedro recibe el Espíritu Santo, y entonces nosotros tendemos a pensar, eso me pasa a mí, tiendo a pensar que como Pedro recibió el Espíritu Santo ya no se equivoca más. Entonces, ahora listo, eso era Antiguo Testamento, decimos. Ahora, Nuevo Testamento, la gente no se equivoca más, no comete más errores, no peca más. No creemos eso, pero no es, ya sabemos que originalmente es totalmente incorrecto lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Que no peca más la gente después de recibir el Espíritu Santo. No es así, no existe la santidad perfecta. Sin embargo, la tendencia nuestra natural es, aunque no lo creamos, por lo menos tenemos cierta tendencia natural a pensarlo. Gálatas capítulo 2, verso 11, Pedro, apóstol de Jesucristo, como él mismo se llama, apóstol de Jesucristo, el que abrió el reino de los cielos, el que tuvo la llave del reino de los cielos, el que decía por autoridad divina, porque eso es la autoridad apostólica, esto se hace y esto no se hace, lo que ligareis y lo que desatareis, así como ustedes hagan en la tierra va a ser hecho en el cielo. Fíjense lo que es la autoridad apostólica, algunos se llaman apóstoles, uno lo ve en los carteles de las iglesias, se llaman a sí mismos apóstoles. Esta es la autoridad apostólica, escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento. Y Pablo, Gálatas 2:11, se encuentra con Pedro y dice, pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara. Esto no quiere decir que se pelearon, aclaremos, porque eran apóstoles de Jesucristo. Pero le dijo la verdad, le resistí en la cara porque era de condenar. Pedro todavía sigue llevando, como decía Pablo, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pedro todavía tiene la misma naturaleza, porque si Dios le saca su naturaleza es cuando Pedro muere. Entonces, a mí por eso digo que me gusta esta historia de Pedro, porque hay muchos detalles. Esto es una reunión de oración, ya terminamos. Pero vemos que simultáneamente con la revelación divina, simultáneamente con la obra asombrosa y única que Dios dio a los apóstoles, con la autoridad que les dio de ligar y desligar, que luego lo explayan a lo largo de todas las cartas apostólicas, esto se hace y esto no hay que hacerlo, y decirlo en el nombre de Dios y con toda la autoridad, aún así seguía la naturaleza humana haciendo mella y necesitaba de la asistencia divina, en este caso de otro apóstol, para que no se desviara de lo que estaba haciendo, porque estaba simulando con los judíos, haciéndose como si fuera judío, cuando él no cumplía, porque le enseñó el Señor en el libro de los Hechos, no cumplía, lo que yo santifiqué no lo llames tú inmundo. Y sin embargo, dice Pablo, era de condenar lo que estaba haciendo, pues sabía bien, sin embargo lo hacía mal. Y Pablo le resiste en la cara. Y Pedro al final, cuando escribe su carta, dice, vamos a decirlo hoy, tengan cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devora. Entonces tengan cuidado, sed templados y velados. Tengan cuidado, porque así mismo como está el diablo se aprovecha de nuestra naturaleza. Y ya lo había hecho caer, entonces Pedro sabía de qué se trataba. Aficionado, decía Job, 14:15, aficionado a la obra de tus manos. Nosotros somos la obra de sus manos. Dios es aficionado, no abandona, no tiene creyente a medio terminar en su estantería que no lo va a terminar nunca. Dios es aficionado a la obra de sus manos y como le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Y Jacob tuvo que sufrir, tuvo que pasar muchísimas cosas
para que aprendiera a conocerse hasta que Dios le cambió el nombre, cuando él aprendió a conocerse a sí mismo. Y yo le voy a decir, y le repito una vez más en esta reunión, que a mí estas historias me gustan, porque son historias de gente que aprendió a conocerse a sí mismo. Y cuando uno se conoce a sí mismo, empieza a valorar lo que es la gracia de Dios y lo distante que estamos de ser lo que Dios quiere en nuestra naturaleza. Y eso nos hace vivir y mirar a Dios de una manera distinta. Y eso hace que cada día que nos levantamos, le damos gracias a Dios, porque no nos aplastó como si fuéramos una cucaracha, sino que por el contrario, que es lo que mereceríamos, sino que por el Señor renueva cada en nuestras vidas. Quizás no hemos hecho nada malo en el día de ayer, quizás nos hemos portado bien, quizás fuimos santos y apartados para el Señor. Eso no quita que necesitemos la misericordia de Dios cada día. No quita que Dios tenga que tener, porque nuestro corazón es una fábrica y aunque no lo saquemos, igual está dentro. Dentro del corazón salen todas esas cosas malas que nombra el Señor. Por eso me gusta leer. Por eso quise traérsela, porque es lo que toca el domingo. Y quería compartirlo con ustedes, queridos hermanos, para que no nos olvidemos nunca que está en nuestra naturaleza, está el Pedro que cada uno de nosotros es, está el Señor Jesucristo, al cual Pedro conoció, está la autoridad, la misión, cualquiera sea que el Señor nos haya dado, y está la lucha permanente entre la carne y el espíritu, para que no se manifieste, como le pasó a Pedro, su vieja criatura. A pesar de que tenía el Espíritu Santo que habló en lengua, que descendió lengua de fuego sobre su cabeza y abrió el reino de los cielos, Pedro seguía siendo Pedro. Solamente la misericordia y la gracia de Dios hacía que Pedro fuera distinto. Nada más que eso. Y así pasa en mi vida. Yo soy lo que soy. Yo tengo la naturaleza que tengo. Cada día que Dios me va enseñando más sobre mi propia naturaleza, cada vez me humillo más y me pongo más de rodillas, porque veo la gran misericordia y la gracia de Dios que tiene para conmigo. Quería compartir esto nomás, hermanos, antes de orar. Vamos a pasar unos momentos de oración ahora, mencionando a nuestra hermana Carmen. No olvidemos. No sé si sigue internada, seguramente que sí. Más o menos bien, pero tiene para bastante tiempo. Bien, no olvidemos de orar por este joven Eric, que ha venido a varias reuniones ya, que hizo manifestación de fe, porque la verdad está pasando necesidad de trabajo. Está muy confundido también en ese asunto, no sabe qué hacer, así que oremos por él, tengámoslo en oración para que el Señor lo guíe. También por Víctor Palavecino, ¿se acuerdan? Que fue compañero de cuando me operaron, tengo contacto con él permanente, así que está escuchando mensajes, está leyendo la Biblia, así que oremos por él. También por nuestra hermana Karina y también por mi mamá. Oremos por Olguita Fanuel, por la hermana, por Mónica, por la hermana que vive en Quequén. No, o la otra, el que viene acá a la iglesia, la de nombre inglés. Esther Casiagüeno es un nombre inglés. Carol Ruibal, ahí está. Por Esther Casiabue, por la hermana Elsa Herrera también, que está padeciendo una enfermedad grave. Y por Mónica ya la nombramos, y no sé si hay algún motivo. Juan Silva, no sé cómo está, ¿alguien sabe? Bueno, oremos también, ¿qué? Por Priscila la está pasando bien. Lo único que la volvieron a vacunar, así que anda media decaída. Porque las vacunas de allá parece que no las aceptan. Recordemos la asamblea que sigue. También las reuniones del fin de semana, no olvidemos. Bien, hermanos, no sé si hay algún motivo más.
Algunos avisos, hermanos. El aniversario 30-31 para orar. Los próximos estudios para bautismo, que van a ser en noviembre. Estuvimos en Mar del Plata, accidentalmente lo vimos a Daniel Troitiño, porque Ricky lo fue a visitar, y mandó muchos saludos para la iglesia y muy agradecido por las oraciones. El hermano varias veces me dijo que le diga que estaba muy agradecido, y está muy bien, está como era antes. Así que gracias al Señor también por eso. La mamá de Claudia Fischer la tienen que operar, pero PAMI no le cubre, así que es tan complicado porque sale mucho la operación, y también ella está desanimada en la fe, no. Así que tienen un problema los hermanos, seguir orando por ellos, por Claudia y su esposo y la familia. La hermana Elsa Herrera, encontramos a Arturo, Karina, y tiene cáncer, así que está en tratamiento también. La hermana ofreció que oráramos por ella, así que acordémonos de orar. El domingo a las 19 horas, este domingo tenemos los testimonios para bautismo de algunos de los hermanos, porque son varios. También el sábado a las 15:30 vamos a tener una actividad recreativa en el anexo que se organizó con juegos para chicos y para ir, si queremos, toda la familia a pasar un rato en el anexo este sábado 15:30. Se ha adornado un poquito, se ha puesto plantas y eso. ¿Qué más? Bueno, también tenemos una muy buena noticia, que los hermanos de la Escuela Bíblica nos han pedido autorización para hacer el último retiro, clausura de la Escuela Bíblica acá en Necochea, zona norte y zona sur. Así que van a venir todos, una alegría muy grande. Esto va a ser el 20 de noviembre. Bueno, todas estas cosas para Pastor Lafuente y su familia, muchos saludos para la iglesia. Sí, tuvo un esguince, Normita, y bueno, ahora tiene que hacer reposo. Tuvo un accidente cuando iba a subir al auto. Así que oremos también por Norma, por Mario también para que el Señor los guíe, ¿no? En todo. Bueno, son muchas cosas, pero... Si uno lo ve chiquito, no quiere venir a la iglesia. Así me ha causado mucha tristeza. Porque dice que yo lo dejo solito en la clasecita. No tiene problema, llora también en el jardín. Y bueno, ahora no viene Maite, no viene Martina. Así que les pido oración. Bueno, hermano, oremos por Joaquín, por la familia.